La librería. Un podcast escrito por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. El 14 de diciembre de 2001, el escritor de origen alemán G.W. Sebald conducía por una carretera del condado de Norfolk en compañía de su hija Anna, cuando su coche colisionó con un camión. Sebald había sufrido un infarto al volante, aunque se desconoce si este se produjo antes o después de la colisión, es decir, si el infarto había sido la causa o la consecuencia del siniestro. El escritor tenía 57 años y se hallaba en la cima de su carrera literaria, tras la publicación de la que iba a ser su última novela, Austerlitz. Su hija Anna sobrevivió al accidente. La noticia de la muerte de Sebald apenas tuvo repercusión en Alemania, su país de origen, pero fue un verdadero cataclismo en el medio literario, pues su nombre llevaba sonando algún tiempo como firme candidato al premio Nobel. Un nombre que resultaba quizá incómodo en su país de origen, porque algunas de sus obras giraban en torno al trauma que la Segunda Guerra Mundial había significado también para los propios alemanes. Y abordaba, entre otras cuestiones, el incómodo recuerdo de la destrucción de Alemania por los bombardeos aliados, sobre el que los escritores de su país habían mantenido un elocuente silencio. Como dijo el propio Sebald, la memoria es la espina dorsal de toda literatura respetable. Jesús García Cívico, crítico, profesor y escritor. Para Freud, en un sentido psicoanalítico, los países como los individuos florecían reprimiendo un trauma de origen. Bueno, si hay un autor consciente de esa oscura lucha del origen, de la desmemoria y de la identidad, es Sebald. Porque Sebald, aunque nació en el 44 y apenas vio directamente la catástrofe de Reich, sí dice que hay rastros en su memoria. Eso también está muy presente en la historia natural de la destrucción, justamente donde el tema se revela de forma clara, ¿no? Porque la muerte de tantos miles de alemanes a consecuencia de las bombas aliadas ocupa tan escaso espacio en la memoria. Austerlitz comienza en 1967, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Estación Central de Amberes, donde el narrador se fija en un pintoresco individuo con botas de excursionista y una chaqueta pasada de moda. Parecía casi joven, con el pelo rubio y extrañamente rizado, como solo había visto antes en Sigfrido, el héroe alemán de los Nibelungos, de Fritz Lang. Era el único que no miraba con indiferencia al vacío, sino que se ocupaba de tomar notas y dibujos, evidentemente en relación con aquella sala espléndida. Este encuentro en Amberes será el primero de muchos entre Austerlitz y el narrador de la novela, que bien podría identificarse con el propio Sebald. A través de estos encuentros, algunos casuales y otros concertados, Sebald narra la vida de Jakob Austerlitz, un personaje desarraigado. Un hombre sin patria, cuya trayectoria parece un trasunto del siglo XX. Santiago García Tirado, periodista y profesor. Austerlitz, la novela de Sebald, es un texto que desconcierta porque se anuncia como una especie de obra de memoria, o eso es lo que parece en las primeras páginas, aunque sabemos que es una novela. Y es una novela que se expande como un ejercicio de autoficción en el que el narrador cuenta su encuentro con un personaje solitario, enigmático, muy culto, con el que compartirá charlas extensas a lo largo de la obra, que son también el reflejo de cómo van pasando muchos años en los que se mantiene esa amistad. Ocurre así que, también contra lo que cabría esperar, la novela se salta las propias normas del contrato al poner la narración de esa autoficción en boca del otro y no del narrador primero. Austerlitz es un profesor jubilado de Historia del Arte, capaz de disertar por extenso sobre los temas más diversos, como las fortificaciones militares, el vuelo de las polillas o la red de trenes del continente europeo. Me acuerdo todavía hoy de la facilidad con que comprendía lo que él llamaba sus intentos de pensar,
cuando se explayaba sobre el estilo arquitectónico de la era capitalista, especialmente de la compulsión del orden y de la tendencia al monumentalismo, que se manifestaba en tribunales de justicia y establecimientos penitenciarios, en estaciones de tren y edificios de bolsa, en óperas y manicomios, y en las viviendas para trabajadores dispuestas en retículas cuadradas. Sus investigaciones, me había dicho Austerlitz una vez, habían dejado atrás hacía tiempo su objeto original, que había sido un proyecto de tesis, y se le habían escapado de las manos en interminables trabajos preparatorios de un estudio sobre las semejanzas de familia que había entre todos esos edificios. Sin embargo, nuestro protagonista nunca llegó a escribir el ambicioso estudio que proyectaba. Un atardecer saqué de la casa todos mis papeles, atados y sueltos, los libros de notas y cuadernos de notas, los archivadores y legajos de mis clases, todo lo que estaba cubierto de mi escritura, y lo tiré al extremo más lejano del jardín en el montón de estiércol, cubriéndolo con capas de hojas podridas y unas paladas de tierra. Eso no significa que Austerlitz haya renunciado a sus obsesiones, y por eso se paseaba por media Europa estudiando, entre otras cosas, la arquitectura de las estaciones de tren, ocupación a la que él mismo se refiere como la manía de las estaciones. Había visitado casi diariamente, sobre todo en las horas de la mañana y de la noche, alguna de las grandes estaciones, la mayoría de las veces la Gare du Nord o la Gare de l'Est, para contemplar la entrada de las locomotoras de vapor en las naves de cristal negras de hollín, o el silencioso deslizarse de los trenes Pullman, brillantemente iluminados y misteriosos, que se dirigían hacia la noche como barcos en la infinita extensión del mar. De esa forma la narración se bifurca en dos que en realidad se superponen en lo que acaba resultando una sola narración fascinante, es decir, con poder de seducción, en la que se van hilvanando relatos menores, explicaciones sobre temas muy diversos que aparentemente no llevan a ninguna parte, hasta el punto en que el lector, la lectora, acaba desconociendo quién es realmente el que está hablando. Es algo que no importa, tanto si es el primer narrador que identificamos con el autor, como si es Austerlitz, como si es una tercera persona que Austerlitz está insertando dentro de su relato. Como decimos, uno se deja llevar por todo ese torrente de narraciones y explicaciones en el que queda perfectamente abducido y dispuesto a que todo vaya entrando, porque todo resulta siempre digno de interés, aunque no sepamos muy bien hacia dónde va. Austerlitz había crecido en Bala, una pequeña localidad de Gales, al cuidado de un pastor protestante y de su esposa. Entonces era David Elias, el hijo del pastor Elías y de su esposa de origen inglés. Realmente, durante todos los años que pasé en la casa del predicador en Bala, nunca pude desechar la sensación de que se me estaba ocultando algo muy obvio, en sí evidente. A veces era como si tratara de saber la verdad en sueños. Otras veces creía que caminaba a mi lado un hermano mellizo invisible, lo contrario de una sombra, por decirlo así. Tampoco tenía noticias de la guerra en Europa. Todo su mundo era Gales y la casa familiar, donde vivía en una especie de cautividad. Con las fiestas de la Victoria, en las que también en Bala se bailó en las calles adornadas con banderitas de colores, pareció despuntar una nueva época. Para mí comenzó con que, de forma prohibida, fui al cine por primera vez, y a partir de entonces veía todas las tardes de domingo, desde la cabina del proyeccionista Owen, uno de los 3 hijos del visionario Evan, el llamado noticiario. Después de la guerra, Austerlitz fue enviado a un colegio privado de las proximidades de Oswestry. Debido a su excelente rendimiento académico, el director lo recomendó para una beca que cubriría sus 2 últimos años de secundaria. Sin embargo, era su deber comunicarme que no debía firmar mis exámenes escritos como David Elias, sino como Jacob Austerlitz. Y le escribió aquel nombre en un papel. Lo que más me desconcertó al principio fue que la palabra Austerlitz no me decía nada. Luego supo que era el verdadero apellido de Fred Astaire, el actor de origen austriaco. Y también de cierto hombrecillo de piernas torcidas que aparecía en los diarios de Kafka. Y, por supuesto, el nombre de la localidad checa en que tuvo lugar la conocida como Batalla de los 3 Emperadores en tiempos de Napoleón.
No recuerdo ya casi nada de mis primeros tiempos en Bala, salvo lo mucho que me dolió que me llamaran de repente por otro nombre, y lo terrible que fue, después de haber desaparecido mis cosas, tener que andar por allí con aquellos pantalones cortos ingleses, las medias hasta la rodilla que continuamente se me bajaban, o una camiseta como de red de pescar y una camisa de color gris ratón, demasiado ligera. Y recuerdo que en mi estrecha cama de la casa del predicador estaba a menudo despierto durante horas, tratando de imaginarme los rostros de los que, eso me temía yo, había abandonado por mi propia culpa. Pero solo cuando el cansancio me paralizaba y se me cerraban los párpados en la oscuridad, veía por un momento inconcebible a mi madre, que se inclinaba sobre mí, o a mi padre, que, sonriendo, se ponía el sombrero. W.G. Sebald, o Max Sebald, como él prefería que lo llamaran, nació en 1944 en Bertach, un pueblo de Baviera en el que su madre embarazada se refugió de los bombardeos sobre las grandes ciudades alemanas. Su padre se hallaba entonces en el frente y terminaría la guerra en un campo de prisioneros de Francia. Regresaría a casa más de 10 años después del fin de la contienda, famélico y desmoralizado. Sebald emigró de joven a Suiza y más tarde a Reino Unido, donde ejercería como profesor de literatura europea durante más de 20 años. Álvaro Colomer, periodista y escritor. Hace unos años tuve ocasión de ir a un congreso que hicieron en Reino Unido sobre la figura de Sebald. Y recuerdo que estuve hablando con muchos amigos suyos íntimos, amigos que lo trataron muy bien, y me gustó mucho porque me hicieron un retrato del escritor muy distinto al que solemos tener, porque en el caso de Sebald yo creo que mucha gente confunde con mucha facilidad a escritor y narrador. Es decir, la gente lee sus novelas y piensa que él pues era un hombre melancólico, triste, que se pasaba el día paseando y todo esto, ¿no? Cuando en realidad sus amigos te cuentan que era básicamente un cachondo mental, digamos, ¿no? Hay muchos ejemplos de este afán de humor que tenía él en la vida cotidiana, como por ejemplo el hecho de que llamara a su perro Moritz, que Moritz es como llamar Zipi o Zape a un alemán, digamos, ¿no? Es un nombre de un personaje muy famoso de allí, que eran también dos chavales alemanes de principios del siglo XX que se llamaban Max y Moritz, pero es que a Sebald todo el mundo le llamaba Max, por tanto cuando él estaba con su perro eran Max y Moritz. Yo creo que esto da ya un poco la idea del hombre cachondo que es. Esto no era. Esto no quita que él sabía que en el Reino Unido le gustaba mucho la imagen del alemán melancólico y que él de alguna forma fomentaba esta imagen de él porque sabía que eso potenciaría, digamos, su trabajo, por así decirlo, ¿no? La gente se fijaría más en él si pensaban en el alemán ese que vive en Reino Unido y que está todo el día recordando su pasado. Fue en Inglaterra donde conoció la muerte de Army Muller, su maestro de primaria, que se suicidó tumbándose sobre las vías del tren. Gracias a una serie de recortes de prensa, Sebald supo que su maestro había sido represaliado por los nazis debido a su origen judío, persecución sobre la que pesaba un silencio culpable en Bertach, su pueblo natal. En su ensayo sobre la historia natural de la destrucción, Sebald estudiaba el silencio culpable que la literatura alemana había mantenido sobre la destrucción del país por parte de los aliados. Como si la culpa y la vergüenza por el Holocausto hubieran impedido a los escritores germanos acercarse a las propias víctimas alemanas de la guerra. Alberto de la Rocha, escritor. Austerlitz es una especie de biografía de ese extraño personaje que le da título Austerlitz, al que el narrador le cede las páginas del libro para que cuente su historia, pero que en el fondo es, yo creo, una autobiografía del narrador y podemos sin duda creer que también del propio Sebald. Con una enorme maestría, con esas frases largas, a veces muy intrincadas, por cierto, muy bien traducidas, magníficamente traducidas por Miguel Sáenz, Sebald va abriéndose paso poco a poco, sin prisa, hacia ese objetivo final, que sabemos que le obsesionaba. Porque al parecer su padre fue nazi, o al menos simpatizante, o algo así, y quizás Sebald quería con esta historia y con otras suyas expiar ese pecado original, la vergüenza del hijo, ¿no? Quizá también por eso vivió Sebald tanto tiempo fuera de su país, de Alemania.
Sebald fue un autor tardío. Publicó su primera novela a los 43 años, pero solo necesitó 5 libros para convertirse en un clásico del siglo XXI. Su estilo es un cruce de narración, ensayo, confidencia, guía de viajes, que incorpora además imágenes tomadas por el autor para documentar sus historias. Todo ello con una prosa exquisita y transparente. Si bien, al igual que sucedía con Kafka, esa transparencia permite intuir que en el fondo de las aguas se mueven elementos muy turbios e inquietantes. Ahí tenemos ensayo, libro de viajes, digresiones filosóficas, siempre, todas son bien traídas, nunca abusan de la página y son capaces de iluminar espacios desenfocados del mundo a finales del siglo XX. A veces se explica un cuadro de Turner, por ejemplo, o un palacio barroco, o una iglesia, o una foto. Es una suerte, en conjunto, de narrativa enciclopédica que no deja de sorprender y que va creciendo en paralelo a lo que es la historia central, la biografía de Austerlitz. Estas historias se apoyan continuamente en fotos reales, se supone que hechas por el autor, como si necesitara ese certificado para que el lector continúe en su sitio, para que no sospeche de que nadie lo intenta estafar. Es parte de la ficción trabada a partir de elementos que son técnicas propias del reportaje, lo que le confiere a la novela un plus de aparente verdad. Entre los rasgos del estilo, yo señalaría la ironía, que lo emparenta con la literatura y el pensamiento de Émile Cioran, y con la capacidad para estimular otras expresiones artísticas, como ocurrió con la película o el documental Austerlitz del cineasta Sergei Loznitsa. Me gustó mucho aquello que dijo Miguel Ángel Hernández, de que las fotografías de Sebald puntúan el texto. Llamó la atención sobre los espacios que alguien habrá marcado en los no lugares, ¿no?, del desaparecido Marc Auguet, y yo también lo vincularía con la jauntología de Mark Fisher. Creo que el tema es el extravío, un sentido dinámico de la identidad, y mi recomendación sería para aquellos interesados en una poética literaria que confunden un sentido celebratorio, el ensayo digresivo, el relato, la narración. Yo creo que coincido con Susan Sontag en que Austerlitz es un hito en este punto, y añadiría que el personaje encaja en aquellos a los que, como Walter Benjamin, situó bajo el signo de Saturno. Toda mi infancia y juventud no supe quién era en realidad. Desde mi punto de vista de hoy comprendo naturalmente que solo mi nombre y el hecho de que hasta mis 15 años se me ocultara hubieran tenido que ponerme sobre la pista de mis orígenes. Pero en los últimos tiempos me ha resultado claro también por qué una instancia anterior o superior a mi capacidad de pensar, y que al parecer reina en alguna parte de mi cerebro con la mayor cautela, me ha protegido siempre de mi propio secreto, impidiéndome sistemáticamente sacar las conclusiones más lógicas y hacer las investigaciones pertinentes. Un día, en la estación de Liverpool Street, Austerlitz recuerda de repente la imagen de un hombre flaco, con un traje oscuro y alzacuellos, acompañado de una mujer con gabardina y un sombrero ladeado, que vienen a recoger a un niño solitario que carga con una mochila verde. El pastor Elías y su esposa. La pareja se dirige al niño en una lengua que éste no comprende. Sobre las razones que pudieron inducir al predicador Elías y a su pálida mujer, en el verano de 1939, a recogerme en su casa, solo puedo hacer conjeturas, dijo Austerlitz. Al no tener hijos, como no tenían, confiaban quizá en poder contrarrestar la congelación de sus sentimientos, que indudablemente les resultaba más insoportable cada día, dedicándose juntos a la educación de aquel chico de 4 años y medio. O quizá pensaron que estaban obligados ante una instancia más alta a realizar una obra que excediera la caridad cotidiana y supusiera entrega personal y sacrificio. En la estación de Liverpool Street, Austerlitz comprende que había bloqueado todos aquellos recuerdos, los más tempranos de su existencia, y los había enterrado inconscientemente bajo aquella obsesiva investigación sobre la arquitectura del siglo XIX, la red de trenes de Europa, sus estaciones. Me di cuenta entonces de qué poca práctica tenía en recordar y cuánto, por el contrario, debía de haberme esforzado siempre por no recordar en lo posible nada,
y evitar todo lo que, de un modo o de otro, se refería a mi desconocido origen. Así, por inconcebible que hoy me parezca, no sabía nada de la conquista de Europa por los alemanes, del estado de esclavos que establecieron, ni de la persecución a la que yo había escapado. Para mí, el mundo acababa al terminar el siglo XIX. Más allá no me atrevía a ir, aunque en realidad toda la historia de la arquitectura y la civilización de la edad burguesa que yo investigaba se orientaba hacia la catástrofe que ya se perfilaba entonces. Las obsesiones de Jakob Austerlitz habían creado una especie de cuarentena para él, un caparazón bajo el que guarecerse del trauma de su infancia temprana. Aquel éxodo al Reino Unido, junto con otros muchos niños refugiados de Centro Europa, cuando tenía 4 años y la guerra acababa de comenzar. Hasta el punto de que había bloqueado incluso el recuerdo de su lengua materna. Recientemente me he imaginado incluso poder entrever algo de la extinción de mi lengua materna, de sus sonidos, que durante algún tiempo al menos estuvieron dentro de mí como una especie de arañar o golpear de algo encerrado, que cuando se quiere escuchar se interrumpe y calla por miedo. Y sin duda, las palabras ellas hubieran seguido enterradas en el abismo de mi memoria, si por una concatenación de circunstancias diversas no hubiera entrado aquel domingo por la mañana en la antigua sala de espera de la estación de Liverpool Street. A partir de este episodio, Austerlitz comienza una investigación sobre su propio pasado que le conducirá hasta Praga y que es, al mismo tiempo, un viaje al corazón del siglo XX, un siglo atravesado por la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Austerlitz no es una novela que yo recomendaría a lectores jóvenes. Es una novela a la que hay que llegar curtido, ejercitado, en plena forma como lector. Para mí Austerlitz es la explotación de que hay buenas novelas que se pueden apreciar y disfrutar con 20 años y otras que no, que demandan más bien a un lector paciente, más experimentado. Porque yo recuerdo haber leído Austerlitz con 20 y pocos y haberme quedado, la verdad, bastante frío. No me dijo demasiado, me pareció una historia que divagaba, que estaba un poco como desenfocada. Y todo además en un registro culturalista que ni me impresionaba ni me llegaba. Y por supuesto estaban las fotografías. Austerlitz era un libro que tenía fotos, pero la verdad es que tampoco me parecía que aportara mucho. Y esto debo decir que me lo sigue pareciendo. Sin embargo, en una lectura posterior, 20 años después, me encontré o supe ver un texto de una determinación férrea, muy calculado, que nos va llevando a través de esos meandros que me pareció en su momento que no tenían rumbo a un sitio preciso, y que no es otro que el agujero negro del Holocausto, tema que toca también Sebald en alguna de sus otras obras. Yo llegué a Austerlitz de Sebald por la convergencia de distintos intereses. De un lado, por mi profesión específica en la filosofía política, me interesaba el tema de la desmemoria en el momento de creación, una suerte de memoria fundacional. Tenía la intuición de lo que era válido en el terreno político, también lo podía ser en el literario, en el personal, y al revés. Es la lectura que hizo Terry Eagleton, el crítico cultural, del filósofo político Edmund Burke, quien dedicó muchas líneas a la desmemoria, pensando que en el origen de la mayoría de estados había violencia, invasión, una revolución sangrienta, una usurpación, un fundamento cuyo ilícito que solo la desmemoria, una amnesia ligada al paso gradual del tiempo, hacía llevadero. Es decir, el poder tenía un fundamento, una desmemoria, que era algo distinto del olvido. Y otro aspecto muy destacable de la obra son precisamente las oraciones largas, nutridas, que se expanden a base de aclaraciones, de apercibimientos o de acotaciones para poner el marco de aquello que se está diciendo. Y sin embargo, a pesar del tamaño, son oraciones que fluyen con toda naturalidad a lo largo de la narración. Un rumor perfectamente humano a 36 grados, que es la temperatura natural de los mamíferos, pero también de las mariposas al escapar de sus perseguidores, tal como lo explica uno de los narradores que comenta Austerlitz. Y suponemos que también es la temperatura de esas polillas sobre las que el narrador vuelve una y otra vez, las mismas que guarda en casa en unos frascos cerrados cuando las encuentra muertas. Según él, mueren por no haber podido encontrar el camino de regreso hacia su
origen y allí permanecen hasta que el viento las despega de su sitio y las arrincona en alguno de los lugares perdidos de la casa. Una metáfora estupenda de lo que ha sido toda esta novela, la vida del propio Jacques Austerlitz. En el episodio de hoy han colaborado Álvaro Colomer, periodista y escritor. Jesús García Cívico, crítico, escritor y profesor. Alberto de la Rocha, escritor. La librería es un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. Locución de Irene Lázaro. Y Juan José Fernández Palomo.